Portada, por supuesto, el día de hoy. ¿Qué dice el Comercio? Serronista toma la defensoría gracias a votos del fujimorismo. Tremendo, ¿ah? Cuando antes lo cuestionaban. Siguiente portada, porque esta es la del Correo, el pacto de la vergüenza. Y ahí, efectivamente, quienes se aliaron, ¿no? Perú Libre y Fuerza Popular. Así es, vamos con más. Tenemos La República. Congreso captura la defensoría. Vamos a ver a cambio de qué, ¿verdad? El fujicerronismo y sus aliados imponen a Josué Gutiérrez, ex abogado de Cerrón. Nunca mejor dicho ese término, ¿ah? Pacto vergonzoso es lo que coloca en su portada el diario Perú 21, con votos de fujimorismo de los niños y de los mochasueldos. Perú Libre colocó al abogado de Vladimir Cerrón como defensor del pueblo. Tenemos más en esta revisión de portadas del País. Dice, de correr, habrá una reconsideración a la votación. Se espera que los parlamentarios piensen bien su voto y no apoyen al candidato de Vladimir Cerrón. ¿Se logrará? Gran pregunta y tarea para el Congreso de la República. Tenemos más portadas, las de Expreso, dice, repartija asquerosa en el Congreso para elegir al defensor del pueblo, ¿no? Refiriéndose a esta votación que se ha realizado el día de ayer en el Congreso. Y justamente estamos con el excongresista y analista Richard Arce para poder ver sobre todo cómo se han ido moviendo los votos, ¿no? Porque efectivamente al inicio algunas declaraciones daban cuenta de que quizás no se podrían alcanzar, pero ahí estamos viendo, ¿no? Sí, bueno, claramente lo de Fuerza Popular acompaña este comunicado que enviaron unas horas antes de la votación, en donde todos libremente iban a votar. Y al final votaron en bloque. Votaron a favor, en bloque, ninguno 23. En contra. 23, Perú Libre, claro, era inevitable, ¿no? Era 14 era su candidato, 14 a favor, 2 en contra. Acción Popular, hasta la mismísima Mari Carmen Alba. En el último minuto, en el último momento, a favor. Alianza para el Congreso, para ¿no? el 9 votos como cancha a favor también de la Defensoría del Pueblo. El bloque magisterial, 5 a favor, 2 en contra, 2 abstenciones. Bueno, abstenerse de votar en algo tan importante, la práctica es aceptar el resultado. Renovación Popular en contra, y está 2, y también 6 en abstención. ¿Tanto les costaba el contra? Avanza País, 1 a favor, 6 en contra. Somos Perú, 4 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Podemos todos a favor. Cambio Democrático y Juntos por el Perú, 1 a favor, 6 en contra. Perú Bicentenario, 5 a favor, en contra solo 1. Los no agrupados, 5 a favor, 3 en contra. Y el total, 88 votos, más otros 3 que fueron por fuera, 24 en contra y 9 abstenciones. Bueno, luego de esto se presentó una luz en el camino que esperemos que termine, ¿no?, con votos, que es la reconsideración que ha presentado el congresista Eduard Málaga sobre esta votación. Conversemos de eso, Richard. Te voy a hacer la pregunta directa. ¿A cambio de qué crees tú que finalmente este fujicerronismo ha negociado hoy la Defensoría del Pueblo? Te doy opciones. La doctora Delia Muñoz al TC, el control de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál crees tú que es el interés detrás? De todo, buenos días, Pamela, Claudia, un gusto como siempre dialogar con ustedes. Indignado, esto es un matrimonio contra natura. El fujimorismo con el cerronismo más unidos que nunca para destruir el país. Y ya lo hicieron, recuerda bien, hubo un pacto infame para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Ahora se encargan de elegir a un impresentable, porque evidentemente no tiene ningún antecedente más que haber sido, discúlpame el término, un felpudo de Nadine Heredia. Así lo recordamos, defendiendo lo indefendible, las agendas de Nadine. ¿Recuerdan cuando Nadine decía que no era mi letra, yo no escribí, no es mi agenda? ¿Quién estaba atrás para repetir y hacer eco? Era Josué Gutiérrez. Y tenemos ese archivo, mira. A ver, sería interesante. Antes de que me conteste la pregunta, Richard, tenemos aquí está la fotografía, una fotografía que ocupaba casi toda la pared, ¿no? Dice, foto con Nadine es coherente con la decoración, decía. Esta era él, la ¿no? oficina de Josué Gutiérrez en el Congreso de la República. Y uno normalmente espera que tenga pues la foto del presidente, por último, ¿no? O del presidente de su partido. Pero no, la foto que tenía era la de la primera dama. Y era uno de sus más fervientes defensores y ahora defensor de Vladimir Cerrón, ¿no? De hecho, también felicitó la elección, ¿no? Sí. No fue el primero que tuiteó. Cerrón Claro. está saltando sociales, ¿no? en un pie porque vamos a entrar al tema de fondo. Hay que ¿A explicarle cambio al de país.
hay que explicarle Ahí al está país justo el tuit cuál de es el Cerrón. poder que tiene, en este caso, el defensor del pueblo. Preside la mesa de elección de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia se encarga de elegir a los jueces y fiscales, se encarga de sancionar, inclusive de remover a jueces y fiscales. Y si te das cuenta, acá viene la sospecha y es más que evidente, acabas de pasar el cuadro de los votos. ¿Has visto la votación contundente que han tenido los partidos que tienen serias implicancias con procesos judiciales? El fujimorismo. La propia Keiko Fujimori está a puertas de recibir una sentencia. Los niños de Acción Popular, para eso sí se ponen de acuerdo en Acción Popular, ¿ah? ¡Qué vergüenza, qué asco! O sea, para todo se pelean en Acción Popular, pero para elegir a un impresentable ahí sí se ponen de acuerdo. Podemos Perú, de Luna Gálvez, ahí también están votando todos juntos. Los gangsters. Y evidentemente, en este caso, Perú Libre, que tiene al propio Vladimir Cerrón con más de 9 procesos, donde inclusive él ya tuvo sentencias por corrupción. Vladimir Cerrón es un corrupto. La sentencia en última instancia. Claro, ahora pueden buscar algún tema constitucional porque tienen, probablemente, ahí viene la sospecha y la suspicacia. Esto no lo hacen pensando en el país, como lo dijo el congresista Ventura. Esto lo hacen en función de sus intereses mezquinos, intereses civilinos. Es una vergüenza porque ya este Congreso está desacreditado. Es cierto, tienen el poder constitucional de elegir al defensor del pueblo, pero no pueden llegar a ese nivel de bajeza de elegir a una persona que ni siquiera tiene el perfil. Siquiera dense el decoro de buscar a alguien que tenga siquiera algún currículum que pueda respaldar, porque tiene que tener especialización en derechos humanos. Tú revisas su experiencia de trabajo, es haber sido solo congresista, no tiene ninguna otra experiencia en la defensa justamente de la ciudadanía. Se viene un nuevo conflicto social, qué expectativa, qué posibilidad va a haber de defensa justamente de todos los peruanos, un personaje que no tiene mayor antecedente, que no tiene las calificaciones académicas y sobre todo se nota. Él ha sido un felpudo, discúlpame el término, no, tal vez es terrible adjetivizar, pero hay que demostrar cómo ha sido este señor antes de llegar a este cargo siendo congresista. No se encargó de defender al país, se encargó de defender a Nadine Heredia. El día de hoy, entonces, ¿va a defender así a Vladimir Cerrón? ¿O va a defender a Keiko Fujimori? Fíjate, esa relación anormal. Supuestamente opositores. A mí lo que me causa indignación es que en campaña escuchaba a Keiko Fujimori buscando a Vladimir Cerrón. ¿Se recuerdan en campaña? ¿Dónde estás, Vladimir Cerrón? Cerrón, ¿dónde estás? Probablemente estaba buscándole para este tipo de acuerdos, ¿no? Más allá, me genera ironía, me genera molestia porque definitivamente causa una profunda indignación. Vamos a ver la foto justamente, ¿no? De este viaje a Rusia, ¿no? Con Alexis Humala, el hermano del ex presidente, y en aquel momento él fue enviado especial, no sabemos a razón de qué, más allá de la cercanía de los Humala. Él se autoproclamaba, ¿no?, como parte importante del gobierno. ¿Lo recuerda? ¿Recuerda esta foto, Richard? Sí, claro, eso fue al inicio del gobierno y donde ya se empezaba a ver que iba a haber algo turbio. ¿En qué terminó el gobierno de Ollanta Humala? No terminó en todo este escándalo de Lavallato, y que el día de hoy ya están en un proceso judicial, en el juicio oral, donde están pidiendo 23 años para Ollanta Humala y 25 años para Nadine Heredia. Sí. La situación es realmente grave. Pero además, investiguemos qué ha hecho en Huánuco. Sí. En Huánuco tiene un rabo de paja inmenso, justamente por sus acciones, que no tiene ningún mérito, al contrario, está altamente cuestionado por sus antecedentes. Sí, hoy Caretas le ha hecho una radiografía importante, vayan a leerla. Y yo sí tengo una pregunta y era lo que yo más temprano cuestionaba. A mí, la verdad, me indigna, me preocupa, pero ya no me sorprende. Lo que sí me sigue sorprendiendo es cómo dejamos un proceso tan importante como este o como la elección de los miembros del Tribunal Constitucional en manos del Congreso de la República. ¿Por qué no reformamos la Constitución para esto? Mira, constitucionalmente está establecido que los miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, son elegidos a través de un proceso que debería desarrollarse según diferentes etapas constitucionalmente en el Congreso de la República. Pero acá viene la principal observación. Este proceso está viciado. Hay una orden judicial que justamente cuestiona el procedimiento, porque recuerda bien, han estado con idas y contramarchas por negligencias en la evaluación y sobre todo en buscar un perfil idóneo que permita garantizar
un defensor del pueblo que tenga la talla para defendernos justamente a los ciudadanos, a todos, absolutamente a todos los ciudadanos. Entonces, con ese vicio que ya existe, evidentemente esta situación fácilmente puede ser cuestionado. Lo que pasa es que en este momento tenemos a un Congreso que se está empoderando, porque ahora han ido por la Defensoría, mañana van a ir por el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Y no me quepa la menor duda, porque a mí me genera una gran suspicacia, que esto es parte de una estratagema para copar los poderes más importantes del Estado en función de sus intereses civilinos. Claro. Eso hay que resaltarlo. Tienen todo el poder para hacerlo porque tienen los votos finalmente. Y hay un tema que de alguna manera une la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo con lo que van a ver ahora, ¿no? Que es la llamada ley Mordaza. De hecho, varios han recordado que el señor Josué Gutiérrez, cuando era especialista parlamentario asignado a la Comisión de Justicia del Congreso, participó justamente en la elaboración de esta ley que es un peligro para la libertad de prensa y la libertad de expresión. Es decir, él, como defensor del pueblo, estaba a favor de una ley tan peligrosa para las libertades de todos, no solamente de los periodistas, público. de todos. No, pero ahí viene el asunto grave. La ciudadanía tiene que entender, y sobre todo también los políticos, que el defensor del pueblo es una especie de abogado de nosotros, de la población, que no ostenta el poder. Nuestro sistema republicano se sustenta en los poderes que existen, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial. Ellos tienen un poder para imponernos una serie, inclusive, de sanciones. Sí. ¿Quién salta en defensa del ciudadano? Es el defensor del pueblo. Entonces, un personaje sin mayor calificación, sin mayor crédito, va a defender. ¿Con qué cara va a salir a defender si además tiene posiciones como lo que acaba de expresar en temas tan sensibles? ¿Tú crees que mañana, cuando vamos a tratar de buscar la defensa para continuar con la reforma del transporte, la reforma de la educación, este personaje que es puesto a dedo por evidentes intenciones políticas, va a salir en defensa de los intereses del país, de la población, o va a salir en función de los intereses de grupo? Es más que evidente a dónde va a llegar, porque durante su trayectoria a lo único que ha servido es defender la impunidad de Nadine Heredia, que el día de hoy está seriamente involucrada en actos de corrupción. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? No, siempre el Congreso más abajo de lo No, pero esa es normal. la muestra de desprecio. Sí. Para todos nosotros, esta es la muestra de desprecio del Congreso. Podríamos caer más bajo, sí. Sí, siempre. Y Sí, claro. el Siempre día hay de un hoy el sótano Congreso debajo del nos sótano. muestra que no le importa nada, que al final son sus ambiciones, sus angurrias, sus mezquindades que Claro. ponen en el tapete. No, después dicen, no, hay una campaña en contra de nosotros. Solitos se disparan a los pies. Gracias, señor Gracias. Arce, No, por haber gracias, estado bienvenido. esta mañana con Esperemos que nosotros. prospere, ¿no? La reconciliación, porque ahí también hubo una trampa. Williams lo que hizo es levantar la sesión y con eso podrían buscar el pretexto que ya se terminó, porque debió haberse hecho antes de que se levante la sesión. Por eso parece una componente entre Williams, inclusive la votación que se ha tenido, para Ok. que te des cuenta qué nivel nos- llega la mezquindad y las ambiciones y angurrias. Que no sea así. Agradecerte y gracias por alertarlo también. Ya 8:33 de la mañana. Omar Ruiz de Somocurcio con el adelanto de los